Bien, pues muchísimas gracias por la amabilidad de haberme invitado a hacer esta ponencia. Y la verdad es que quienes me precedieron han dado ya una visión bastante completa de lo que es la gamificación, incluso de muchos de los temas que nosotros también tomamos en educación. Quizás mi aporte va a ser centrarlo más en el ámbito educativo y también ilustrar algunos otros ejemplos que puedan abrirnos las puertas hacia cómo nosotros podemos utilizar gamificación en el ambiente en el que nosotros estemos interesados. Entonces, bueno, este es un poquito el tema para mí de hoy. Voy a repetir la definición que se dijo al inicio de las jornadas y voy a trabajar utilizando un marco de trabajo para ir indicando el camino que al menos yo sigo cuando estoy tratando de pensar en gamificación para la educación, es decir, primero pues, plantearme cuál es el problema que quiero resolver, tratar de entender a mi público, que en mi caso son los estudiantes, qué es lo que haría que mis estudiantes estuvieran inclinados a hacer actividades que lleven al propósito que yo inicialmente he diseñado, la utilización simple de mecánica y dinámica de juegos, porque por las formas en las que yo me estoy manejando en la parte de gamificación, yo sí no estoy utilizando elementos de narrativa complicados para trabajar en esto, sino que simplemente me estoy manejando en el PBL, que nosotros antes indicamos que tal vez no era el mejor proceso para gamificar, pero sin embargo les voy a mostrar cómo con un ejemplo que nosotros hicimos en la Universidad Carlos III de Madrid, incluso algo tan sencillo como eso puede dar buenos resultados. Después, brevemente al final, hablaré un poquito también de los riesgos que tiene la gamificación en la educación y bueno, haremos una pequeña conclusión. Entonces, en la definición que a mí me gusta tomar, la gamificación está hablando de el uso de elementos del diseño de juegos para propósitos serios y siempre buscando motivar de alguna manera al público para el cual esto esté diseñado. Entonces, el ingrediente juego aquí es importante porque, como se ha descubierto, como hemos visto hasta ahora, que esto de jugar a todos nos gusta, es algo que nos mueve a hacer algún tipo de actividades, estamos tratando de ver cómo en elementos serios, y cuando estamos hablando de elementos serios, estamos diciendo que queremos ver qué se puede hacer en una empresa o qué se puede hacer en un ámbito educativo, en otro tipo de ámbitos que no sea realmente el videojuego, ¿okay? Nosotros podemos utilizar esa técnica de juegos para hacer que nuestro público, nuestros usuarios, se comporten de la forma como a nosotros nos interesa para resolver un determinado problema. Entonces, yo voy a tomar primero un ejemplo para que uso de gamificación que a mí me gustó por lo simple y además por lo efectivo. En esta parte de acá, si ustedes recuerdan, ¿quiénes vieron la película esta Big con Tom Hanks? ¿Sí? Bueno, fue una película, yo encuentro que divertida, donde Tom Hanks se puso era un niño y resulta ser que se ve de repente en el rol de un adulto, pero como adulto tenía que ganarse la vida y resulta ser que consiguió un trabajo. El trabajo de sueño para un niño es jugar, con lo cual él terminó siendo el diseñador de juegos en una juguetería muy importante. Y acá está con su jefe en un piano, bailando y oyendo la música que él generaba. Y, digamos, eso hizo, entre otras cosas, pues despegar la compañía. Entonces, esta misma idea en Suecia la llevan a gamificar un proceso. Tienen un problema y es que, digamos, la comunidad dice: oye, la gente no hace suficiente ejercicio, eso es malo para la salud e incluso las autoridades, para ellos es un problema hasta económico, porque les genera una cantidad de usuarios en el sistema de seguridad social que a lo mejor se pudiera utilizar ese dinero para otra cosa. Entonces, bueno, vamos a tratar de promover en la población que hagan un poco más de ejercicio. Entonces, observan, por ejemplo, que en una estación de metro, donde hay escaleras mecánicas y escaleras normales, pues la gente la escalera normal no la usa. Entonces deciden gamificar ese simple proceso que es estar en el metro y usar una escalera. Entonces, en la noche copian la idea de Vic y entonces
ponen sensores y diseñan la escalera, la ponen como si fuera un piano y al pisar los distintos escalones, distintos sonidos salen y entonces al día siguiente la gente empieza a notar que cuando suben por la escalera mecánica, que ya les llama la atención porque están decoradas de una manera diferente, cuando empiezan a subir por las escaleras mecánicas, aquello empieza a sonar. Era tan simpático todo que si uno ve el vídeo de esto, uno ve cómo hay gente que sube y baja las escaleras. O sea, no es que simplemente suben porque lo tienen que hacer, sino que suben y bajan porque están bailando y porque les parece placentero estar escuchando esa música. Con lo cual, me gustó el concepto porque resulta que eso sí es una actividad gamificada. Había un problema, se buscó algo que pudiera gustarle a los usuarios, que es pasárselo bien haciendo determinado tipo de actividad, y con eso se logró el fin que se estaba persiguiendo. Muy simple. ¿Okay? La misma compañía que diseñó esto, y también en Suecia, hizo otro proceso gamificado que también a mí me parece interesante. Resulta ser que querían bajar el nivel de contaminación en la ciudad. Ya habían establecido un límite de velocidad máximo y la gente más o menos lo respetaba porque después de todo son suecos. Pero sí, yo les garantizo que en mi país no hubiera funcionado, pero para nada. Pero resulta que ellos dijeron, oye, queremos realmente mejorarlo, y entonces lo que se les ocurrió fue, yo he visto aquí en Madrid, por ejemplo en Alcorcón hay está el sensor, y cuando voy por determinada calle que me dicen no vaya más de 40 kilómetros por hora, está el sensor ahí que dice que voy a 45. Entonces ya eso ya dice, oye, a lo mejor tengo que ir un poco más lento, que me están vigilando. Pero acá te vigilaban, te sacaban una foto, pero en lugar de multarte porque ibas a 50 kilómetros por hora y el máximo era 35, en lugar de multarte, te sacaban la foto y te llegaba un ticket a la casa en donde te daban un número para participar en la lotería de ese mes. Entonces, si te ganabas el premio, resulta ser que, no sé, te ganarías, pongamos que 500 euros ese mes. Oye, por haber ido a la velocidad que te pidieron inicialmente, está bien. Pues resulta ser que en el experimento lograron que la velocidad, antes de hacer el experimento, la velocidad promedio era de 32 kilómetros por hora y lograron bajarla a 25 kilómetros por hora. O sea, una reducción del 22% de la velocidad. Entonces, en lugar de castigarlo a uno por infringir la norma, ¿okay? Lo que hicieron fue premiarte. ¿Qué estaban apelando? La posibilidad de ganar el premio era muy baja. Pero, sin embargo, el hecho de que estabas tratando de participar, que estabas participando en una lotería, caramba, eso ya te daba pues, un ingrediente de emoción, de un poco de juego. Entonces, para mí también es un bonito ejemplo de cómo puedes hacer que una actividad que no quieres hacer normalmente o que te cuesta trabajo hacer, con determinado cierto incentivo, pues la puedes hacer mejor. Entonces, yo me voy a pasear por este pentágono donde identifico que en la gamificación siempre nosotros tenemos que, cuando hacemos el diseño, pensar en cuál es el problema que nosotros queremos resolver. Que la gente, bajar el índice de contaminación de una ciudad, como el caso que acabo de ver, o que la gente haga más ejercicio y tenga elementos más saludables. Ejemplo de problema. La motivación es de dos suertes. Lo que estamos acostumbrados a veces es que nos ponen una multa, es decir, están con el garrote. Pero también nos pudieran dar una zanahoria, algo que nos gustaría ir persiguiéndolo para obtener algún beneficio. Y el otro tipo de motivación es lo que te dicta el corazón. Es decir, no importa lo que pase en el exterior, tú lo harías. Es decir, tú eres una persona lo suficientemente responsable como para saber que tu salud es importante y no usar nunca la escalera mecánica y siempre tratar de usar la otra. Bueno, entonces hay gente que se motiva de manera intrínseca, que lo hace realmente, no importa si le das o no le das la recompensa, y hay otros que, a menos de que los amenaces o que les des algo a cambio, no logran hacer la actividad. Entonces nosotros, en la gamificación, en realidad, estamos tratando de ir siempre dándole la zanahoria. Perdona, disculpa.
¿Cómo se hace eso? Bueno, pues hay una cantidad de técnicas, como les digo, estamos tratando siempre de imitar lo que está pasando en el mundo de juegos, porque hemos visto que esa gente, la de diseño de juegos, sí sabe hacer bien las cosas. Entonces vamos a hablar un poquito de mecánica y de dinámica, y todos estos procesos pues no son algo que uno diseña y uno pone a andar y a ver qué pasa. En realidad todo lo tendríamos que estar siempre midiendo de alguna manera para ver si le tenemos que hacer algún tipo de ajuste. Por lo tanto, la evaluación, aunque yo la pongo en uno de los últimos puntos, en realidad sería un proceso que uno tiene que estar llevando continuamente para poder ir ajustando tanto la mecánica como la dinámica, entender mejor a nuestros jugadores para poder hacer el proceso de gamificación. Entonces, bueno, en educación sí nosotros tenemos un problema. Bueno, en realidad no tenemos uno, tenemos muchísimos. Pero acá me voy a centrar en la parte que viene de lo que es la masificación de la educación, en donde cómo realmente pues, nosotros tenemos que dar el mismo contenido a un público como si fuera uniforme y realmente nuestros estudiantes, cada uno de ellos es un mundo diferente. Pero lamentablemente tenemos que uniformizar lo que estamos haciendo, con lo cual lo que obtenemos son grados de realmente apatía. Esto no está tomado en mi universidad, la foto. ¿Ah? Esto sí, este es un curso de física en donde en una aplicación que nosotros estábamos haciendo con realidad aumentada, tenemos a los muchachos haciendo las explicaciones del profesor, las estaban siguiendo con una tablet donde teníamos elementos de realidad aumentada y podían ver, por ejemplo, los campos magnéticos que estaban ocurriendo cuando una partícula entraba al campo y, bueno, como era divertido, pues ya veis que ahí están entretenidos. Y este es otro curso que estamos dando en Ingeniería del Software, en donde para entender cómo es que ellos se pueden cómo ellos pueden hacer su actividad de grupo, porque los ponemos en grupos de 5 personas para que haya colisión entre todos ellos y haya conflicto. Entonces, los ponemos a hacer una actividad que aparentemente no tiene nada que ver con el curso, para ver cómo es que ellos se comportan en grupo. Y sucede que siempre es, digamos, la clase más dinámica y más bonita que tenemos en todo el curso, pero ellos aprenden mucho de cómo trabajar en grupo con ellos. Entonces, a pesar de que esto es lo que podemos tener de manera clásica, oye, que nuestros estudiantes son capaces de estar así. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de alguna manera a ver si, por distintos medios, y la gamificación es solamente uno de ellos, no tiene que ser el único, ni el mejor, ni nada, es uno de ellos. ¿Ok? Entonces, empezamos a aprender primero lo que se hablaba de cómo hacer para motivar, y como esto estaba muy ligado a la parte de juegos, la motivación se hacía como la motivación al jugador. Entonces, hay un estudio que hizo Nicole Lázaro, en donde, viendo cómo se comportaban los jugadores, vio que había gente que le gustaba tener una diversión, digamos que llamó compleja. Entonces, eran gente que si tú no le ponías retos difíciles, no encontraban su razón de estar inmersos en el juego. Porque en un juego el jugador va porque quiere, de alguna manera, superar algún reto. Y él se va a someter, por ese reto, él es capaz de someterse a unas reglas. ¿Okay? Es decir, es un trabajo que uno lo hace voluntariamente. Uno se somete a unas reglas porque uno encuentra algún tipo de goce, algún tipo de entusiasmo haciendo ese tipo de actividad. Y normalmente es porque, bueno, hay algún tipo ahí de reto que a uno le parece interesante. Entonces hay gente que el reto tiene que ser complejo, tiene que haber obstáculos, tienen ellos que estar pensando en estrategias para que encuentre realmente una emoción y quiera seguir jugando. Hay otros que no, que lo que quieren es una diversión simple. Y bueno, y no todo el mundo es una cosa neta en todo punto. ¿Cuántos de nosotros, bueno, algunos de ustedes a lo mejor les gusta realmente jugar el ajedrez, pero oye, que si estás con los jueguitos estos de la tablet, el Angry Birds, por ejemplo, un ratito, pues no pasa nada, ¿no? Entonces el Angry Birds sería un ejemplo de diversión simple, en donde tú vas explorando cosas y estás ahí jugando sin mayor esto. Hay gente que es filántropo,
A mí eso me extrañó muchísimo, pero lo encontré en un grupo que luego yo les voy a comentar, un ejercicio que hicimos. Y es que, bueno, esa persona por repetir, coleccionar y completar cosas, por el mero hecho de estar haciendo eso, la persona se siente a gusto haciéndolo. Entonces es otro tipo de gusto por el juego. Y quizás como nosotros somos seres sociales, quizás lo más interesante es, digamos, uno de los que más se presenta es la diversión social. El socializador es el jugador que le gusta comunicar, cooperar, competir. Entonces, de eso tenemos mucho nosotros, y tener ese tipo de ingredientes en la gamificación suele ser muy interesante. Hay otras clasificaciones, hay uno que es muy famoso, que es de Butler, que habla de que los jugadores se dividen en ambiciosos, triunfadores, sociables y exploradores, y si ustedes, no voy a entrar en el detalle, pero si ustedes ven, hay mucha interconexión con lo que se estaba diciendo antes, hay muchas clasificaciones y muchas de ellas tienden a lo mismo. Miren, por ejemplo, la parte sociable y la parte explorador, nosotros también la tenemos ahí, ¿ok? Entonces hay muchos que combinan todo este tipo de cosas. Y se han hecho estudios también para cada uno de estos perfiles, tratar de encontrar qué tipo de mecánica o de dinámica de juego atrae más a ese tipo de jugadores. Entonces, eso es interesante, dependiendo del público que uno tenga, entender clasificaciones como estas para poder identificar qué elementos de gamificación sería interesante hacer. Es decir, es como una manera de aprender a ser diseñadores de juegos, ¿ok? Pero resulta ser que en el caso de la educación, pues yo tengo que ver que mi público son estudiantes, no son jugadores, no es público normal, o sea, comparten todo eso, es decir, que no tengo que olvidarme de ello, pero realmente yo tengo que pensar también en su aspecto como estudiante. Entonces, como les comentaba antes, yo tengo que pensar en que ellos, cuando van a hacer algo, lo hacen bien porque tienen algún tipo de recompensa, y el sistema educativo está muy pensado así, porque si no, no tendríamos títulos. Y fíjense ustedes que, lamentablemente, bueno, sí, cuando nos presentan a todos nosotros aquí, ¿qué presentan? Nuestras medallas. Ay, esta persona es ingeniero por aquí o es sociólogo por el otro lado. Esas son las medallitas que nosotros hemos tenido, las hemos ido adquiriendo durante todo nuestro proceso de estudio, ¿no? Entonces, la educación está muy centrada ahí. Y la motivación intrínseca, pues es esa parte del estudiante, ese es realmente el que nosotros nos encantaría que todos fueran así, que es el que simplemente por amor a aprender está haciendo las cosas. Vamos a ver si estos escalones más o menos de qué van. En la motivación intrínseca, el estudiante encuentra que esa actividad de alguna manera le atrae, encuentra que tiene algún tipo de sentido para él aprender o introducirse en esa actividad, le produce algún tipo de grado de satisfacción y además se siente como en control de lo que está haciendo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de ingredientes bien potenciados, nosotros estamos ante alguien que tiene una motivación intrínseca. Ahora, el estudiante que va solamente al estudio con una motivación extrínseca va porque, mira, porque esto lo tengo que hacer, porque si no lo hago voy a tener un castigo. El castigo puede ser social, puede ser que mis compañeros empiecen a sentir que yo soy un poco torpe, o para mi familia yo estoy desilusionando a mis padres. Entonces hay motivaciones que son extrínsecas porque quiero aprobar o ganar reputación, que a lo mejor son cosas más o menos positivas, pero también es para evitar que me pasen cosas malas, ¿no? Entonces, en realidad la gamificación lo que está haciendo es aprovechándose de que nosotros también por motivación extrínseca somos capaces de hacer cosas. Entonces, hay mucha gente que habla en contra de la gamificación porque ve ese mal sentido entre nosotros de que estamos hurgando en esas facetas malas de la personalidad para alcanzar el fin que nosotros queremos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de elementos utilizar? Entonces aquí hay gente, yo creo que de menos en menos, pero hay gente, por ejemplo, que el afán de coleccionar sellos, monedas, etcétera, puede resultar interesante, pero lo podemos llevar a otros ámbitos y, por ejemplo, los periódicos de tanto en tanto sacan una colección, por ejemplo, de piedras,
de minerales y ahí vamos todos a comprárselas a nuestros hijos. O si vamos, ¿cómo se llama? Panini, con las barajitas de fútbol, ¿vale? Y todos tenemos que comprarlas y así vamos, ¿no? Esto de ganar medallas y ser el mejor en algo, por alguna razón, por la que sea, también es algo que a la gente le suele gustar. Ganarle al oponente en la parte de la competición también es fantástica. Entonces, todas esas son cosas que, como se ha visto, que al ser humano le gusta, están introducidas ya de por sí en la mecánica de los juegos. Entonces, aquí tengo unos ejemplos de aplicar ese tipo de mecánicas en algunas plataformas que tienen que ver con educación. Freehouse es una plataforma que es de pago para que uno vaya y tome cursos allí. Y lo que te están dando son puntos. Entonces, el punto te está dando la idea de que estás realmente alcanzando algún tipo de meta, que te estás acercando a lo que tú quieres. Más puntos tienes, más sientes que has aprendido. Entonces, es la manera de jugar con la motivación extrínseca. Si tú tienes algo como Fitbit, que son vende estas pulseritas para que hagamos ejercicio, pues resulta ser que ellos han metido todo esto en un proceso gamificado, en lo que te están dando es simplemente pues, medallitas y te las están poniendo en tu Facebook. Entonces, de alguna manera te están premiando por hacer ejercicio. Y la Khan Academy, que también te da insignias por distintas actividades que tú vayas haciendo en cursos. La Khan Academy se usa mucho para los niños pequeños. Hoy mismo en el país hay una noticia sobre la Khan Academy diciendo cómo está aumentando la participación de niños pequeños de primaria y de secundaria justamente en tomar este tipo de cursos. Y ellos van motivando por distintos tipos de badges. Entonces, en educación también se está llevando ahora a sistemas de acreditación en donde ya los profesionales, después de haber tomado determinados cursos, asistir a seminarios como este, por ejemplo, les pueden ir dando algunos tipos de insignias de acreditación que luego pueden poner, por ejemplo, en su Facebook o en su portal de LinkedIn. Entonces, pues las insignias se están llevando a muchos niveles. Pero de nada nos sirve poner la mecánica en un juego si no logramos hacer que esa mecánica se mantenga en el tiempo. Y entonces eso está en la dinámica. ¿Cómo lo logramos? Pues siempre dándole experiencias a los usuarios que les permitan de alguna manera siempre estar frente a nuevos retos, a nuevos aspectos, a sentir que han adquirido algún tipo de competencia dentro del juego y pueden ir a más. Entonces, por ejemplo, permitir un amplio sistema de exploración es interesante, reconocer la diversidad de los distintos jugadores, que a algunos les puede llegar a gustar más cierto tipo de aspecto que otro, entonces eso también puede hacer que realmente la dinámica del juego, que se mantengan enganchados en todo esto. Y traía aquí un portal que se llama Stack Overflow, que está un poco en el ámbito de informática, en donde entendieron muy bien que a los informáticos les gusta mucho presumir de lo que saben, que es programar. Entonces, en ese portal lo hicieron como para que fuera un portal de enseñanza y de aprendizaje, cosa que estoy tratando de aprender algún nuevo lenguaje o estoy en algún tipo de aplicación y no sé qué hacer, yo me voy a Stack Overflow y digo cuál es mi problema. Y siempre hay alguien que sabe resolverlo. Y no hay uno, hay varios. Y luego uno vota cuál de todas esas soluciones fue la que realmente le gustó o la que más le ayudó. Entonces, el que está en la plataforma y el que está dando información, el que está ayudando a otro, está ganando puntos por reputación. Y no es la reputación que le da el sistema porque estuvo haciendo... No, es una reputación que te ganas porque la gente como tú te la está dando. Y es una reputación que a medida que vas ganando puntos, estás llegando a niveles en donde puedes hacer cosas más serias. Ya puedes vetar las preguntas de algún jugador si tú eres bastante bueno. Entonces, ese sistema de poder llegar a esos niveles en donde incluso tú puedes vetar a otros, llegar a eso, a la gente de esa plataforma le encanta. Y es una plataforma gamificada muy interesante. Bueno, en todo esto, después también tengo que ver cómo yo evalúo lo que está pasando en la gamificación y yo tengo que hacer dos tipos de evaluaciones. Evaluaciones fáciles, que son cuantificables, número de veces que alguien hace una actividad o cualquier cosa de este estilo, o algún tipo de evaluación de calidad en donde tú ya empiezas a hablar con los usuarios y empiezas a saber qué es lo que está pasando, que eso es bien interesante. Un pequeño ejemplo que hicimos nosotros en la Carlos III, en donde solamente estoy usando el leaderboard, los puntos y las insignias.
Entonces, la gente tenía que introducir, mi problema era que quería que los estudiantes pasaran un poquito más de tiempo estudiando un lenguaje de programación, el lenguaje de programación C. Y para que reflexionaran un poquito sobre el asunto, les monté esta plataforma, que fue lo primero que, digamos, una cosa que me resultó más o menos sencilla de montar. Entonces, lo lancé y me conseguí con que simplemente con lo simple de la mecánica, que era dar puntos, dar insignias y meter a la gente en el leaderboard, me conseguí que los estudiantes hicieron en promedio un 20% más de trabajo adicional que el que yo les había pedido inicialmente. Con lo cual, para mi sorpresa, fue realmente exitoso el experimento, así que ya lo estoy poniendo en varios años durante el curso. ¿Qué les interesaba? Por ejemplo, yo le pregunté luego a la gente por qué cuando tuvieron los puntos máximos siguieron jugando y cuando dejaron de jugar, por qué dejaron de jugar, que fue lo que más, eso es lo que voy a compartir con ustedes porque fue lo que yo más me enriqueció. Pues resulta ser que hubo gente que me dijo que ellos querían tener todas las insignias que yo estaba dando. Entonces, si se conformaban con los puntos máximos, no llegaban a tenerlas todas. Así que hasta que no las tuvieron todas, esa persona no salió del juego. Hubo gente así. Hubo gente que lo hizo porque, mira, yo mientras estuve haciendo el proceso, yo sabía de ciertos temas y los hice, pero había otros temas que no los conocía bien. Por lo tanto, me quedé en el juego tratando de aprender un poco más. Y hubo gente que se quedó por ayudar a sus compañeros, porque evaluando preguntas de sus compañeros daba puntos a los demás. Y simplemente por eso hubo filántropos que se quedaron haciendo la actividad. Y ya para concluir, pues comentarles que esto tiene sus riesgos y que nosotros no podemos basar todo en premios o en castigos, porque cuando cesa el premio o el castigo a lo mejor la gente no te hace nada, ¿ok? Y luego que en educación en particular está el riesgo de cheating, de copiarse. ¿Por qué? Porque en todo juego el jugador siempre está tratando de ver dónde está la trampa, dónde es que él puede hacer trampa, cómo es que él puede burlar al sistema, porque también te sientes bien cuando tú ves que puedes burlar el sistema. Y estos sistemas, por supuesto, son muy simples, son burlables, y ellos buscan eso. ¿Okay? Bueno, y ya con eso pues concluyo, que en mis conclusiones lo que digo son los distintos tipos de etapas que nosotros seguimos en la gamificación. Pues eso es todo.